La modesta casa de estilo colonial de los Anderson se encontraba tranquilamente en Maple Street, su pintura blanca mostrando signos de desgaste bajo la luz de la mañana. En el interior, la cocina vibraba con la familiar actividad matutina. Emily Anderson estaba en la encimera, su cabello rubio atado de manera suelta, preparando el almuerzo de Thomas con eficiencia practicada. A sus 32 años, su rostro aún mantenía una suavidad juvenil, aunque comenzaban a formarse líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Thomas entró en la cocina, sus botas de construcción resonando pesadamente en el suelo de linóleo. A sus 35 años, su cuerpo mostraba el desgaste del trabajo físico, especialmente en cómo favorecía su espalda baja al sentarse en una silla de la cocina. El sol matutino iluminaba las cuentas esparcidas por la mesa de la cocina, varias marcadas con avisos rojos que Emily había estado intentando ocultar. «Tenemos que hacer el pago de la hipoteca esta semana», dijo Emily suavemente, colocando una taza humeante de café frente a él. «Y la clínica de fertilidad llamó sobre el saldo pendiente». Thomas asintió, apretando la mandíbula. Sus manos callosas se envolvieron alrededor de la taza de café, un gesto simple que resaltaba la banda dorada en su mano izquierda. «Tomaré algunos turnos extras este fin de semana». Antes del desayuno, como lo hacían cada mañana, unieron las manos para rezar. La voz de Emily temblaba ligeramente mientras pedía bendiciones y guía, su mano libre tocando inconscientemente su vientre vacío. El amén de Thomas salió cansado, su mente ya estaba en el largo día de trabajo que le esperaba. El reloj de la cocina marcaba las 6:45 de la mañana, hora de que Thomas se dirigiera al sitio de construcción. Mientras se levantaba, haciendo una mueca por el dolor de espalda, Emily le entregó su almuerzo empacado y un frasco de pastillas. «Última», dijo, guardando la medicación para el dolor. «Necesito ver al doctor Michei para un nuevo suministro». El rostro de Emily se iluminó al mencionar a su médico de familia. «Llamaré a su consultorio. Quizás podamos hablar con ella sobre intentarlo de nuevo». También, ella dijo que 3 meses era suficiente tiempo después de la última. Se detuvo, ambos recordando su tercer aborto espontáneo. Thomas besó su frente, un gesto más habitual que apasionado ahora. «Primero veamos lo de la espalda», dijo, dirigiéndose a la puerta. La práctica familiar Michei se encontraba prominentemente en Main Street, su fachada de ladrillo rojo y su placa de bronce sugerían autoridad médica establecida. En el interior, la sala de espera emanaba calidez con sus paneles de caoba y su iluminación suave, un contraste deliberado con las clínicas modernas estériles. Emily se sentó cerca de Thomas, hojeando una gastada revista de crianza mientras él se movía incómodo en su silla, su dolor de espalda evidente en cada movimiento. La puerta se abrió, y la doctora Rachel Michei emergió, su presencia inmediatamente captando la atención. A sus 50 años, se desenvolvía con la confianza que provenía de décadas de práctica médica. Su cabello plateado estaba elegantemente peinado, su bata blanca impecablemente planchada sobre ropa costosa que hablaba de un gusto refinado. «Thomas Anderson», llamó, su voz llevando un tono culto que parecía casi fuera de lugar en su comunidad de clase trabajadora. Cuando Thomas se levantó, Emily automáticamente se levantó con él. «Señora Anderson», dijo la doctora Michei con gentil autoridad, «esto debería ser un examen breve. Quizás estaría más cómoda esperando aquí». Su sonrisa era profesional pero cálida, poniendo inmediatamente a Emily en confianza. La sala de examen se sentía más pequeña con la presencia de la doctora Michei. Thomas se sentó sin camisa en la camilla cubierta de papel, su físico musculoso reflejando años de trabajo en construcción. Las manos de la doctora Michei se movieron profesionalmente por su espalda, pero incluso su toque clínico llevaba una gracia subyacente que hizo que Thomas se sintiera cada vez más consciente de su proximidad. «El patrón de espasmo sugiere tensión crónica», explicó, sus dedos presionando puntos específicos a lo largo de su columna. «¿Tu trabajo implica levantar cosas pesadas?». Su aliento era cálido cerca de su hombro mientras lo examinaba. «Sí», respondió Thomas, su voz ligeramente tensa. «Supervisor de construcción, pero aún hago mucho del trabajo pesado». Sus ojos se encontraron brevemente en el espejo de la pared, un momento de conexión inesperada que hizo que ambos se detuvieran. La doctora Michei retrocedió suavemente, manteniendo su comportamiento profesional,
pero algo había cambiado en el ambiente. En los meses siguientes, la doctora Michei se convirtió en una presencia cada vez más regular en la vida de los Anderson. Lo que comenzó como citas semanales de seguimiento se expandió a una amistad cuando aceptó sus invitaciones a cenar, inicialmente ofrecidas por gratitud por su atención cuidadosa. Las cenas dominicales se convirtieron en una tradición. La doctora Michei, Rachel, por favor, cuando no estemos en el consultorio, llegaba con vino caro que parecía fuera de lugar en su modesto comedor. Emily florecía bajo su atención, encontrando en la mujer mayor tanto una confidente como un modelo a seguir. Las reuniones en la iglesia proporcionaron otro nivel de conexión. La doctora Michei se unió a su congregación, su presencia añadiendo un aire de prestigio a su pequeña comunidad. Después de los servicios, a menudo acompañaba a los Anderson durante la hora del café, quedándose quizás demasiado cerca de Thomas mientras discutían su progreso, mientras Emily hablaba con orgullo a otros feligreses sobre su amistad con la distinguida doctora. Los eventos comunitarios los entrelazaron aún más. En el picnic de la iglesia, la doctora Michei se sentó con ellos, su risa refinada mezclándose con la de Emily mientras Thomas asaba hamburguesas. Durante el festival de verano del pueblo, caminaba entre ellos, su mano rozando ocasionalmente el brazo de Thomas mientras señalaba diversas atracciones. Los límites profesionales comenzaron a desdibujarse de formas sutiles. Las citas duraban más de lo necesario, las conversaciones se desviaban de los temas médicos. La oficina de la doctora Michei se convirtió en un espacio cómodo para Thomas, quien comenzó a compartir pensamientos y preocupaciones personales más allá de su salud física. El cambio fue gradual pero inconfundible. Durante los exámenes, los toques de la doctora Michei se prolongaban más de lo necesario, sus dedos trazando caminos en la espalda de Thomas que nada tenían que ver con una evaluación médica. Sus ojos se encontraban en el espejo, sosteniendo la mirada hasta que alguno de los dos la apartaba, generalmente con una aguda inhalación. Las citas se programaban cada vez más en la tarde, cuando la oficina estaba más tranquila. La doctora Michei se sentaba más cerca durante las consultas, su rodilla rozando ocasionalmente la de él mientras revisaba su progreso. Thomas comenzó a usar colonia para estas visitas, algo que Emily notó pero no cuestionó. Sus conversaciones desarrollaron corrientes subyacentes. Las discusiones profesionales sobre su dolor de espalda se cargaban de sutiles coqueteos. «Estás cargando demasiada tensión», decía ella, su voz bajando de tono mientras sus manos se movían por sus hombros. «Necesitamos encontrar una forma de ayudarte a relajar». Emily permanecía ajena a la creciente tensión, confiando absolutamente tanto en su esposo como en su doctora. Compartía con entusiasmo sus luchas personales con la doctora Michei, incluidas sus dificultades de fertilidad, sin darse cuenta de cómo estas conversaciones íntimas añadían capas de complejidad a la situación que se estaba desarrollando. Sin embargo, la comunidad comenzó a notar. Los susurros comenzaron en las esquinas de la iglesia sobre la duración y frecuencia de las citas de Thomas. «¡Qué doctora tan dedicada!», decían algunos con miradas cómplices. Otros notaban cómo los ojos de la doctora Michei seguían a Thomas durante los servicios, o cómo él parecía pararse más erguido en su presencia. La tensión se acumulaba en pequeños momentos, un roce de manos al pasar el café en la cena del domingo, despedidas prolongadas en el estacionamiento, mensajes de texto sobre recordatorios de citas que llegaban tarde en la noche. Cada interacción añadía peso a la atracción no dicha que crecía entre ellos. La doctora Michei comenzó a vestirse con más cuidado para los días que sabía que Thomas la visitaría, su atuendo profesional adquiriendo una sutil seducción. Thomas encontraba excusas para programar citas incluso cuando su espalda mejoraba, y las orgullosas actualizaciones de Emily sobre su amistad con la doctora empezaron a llevar un entusiasmo que incomodaba a algunos oyentes. La situación se tambaleaba al borde de la propiedad, un delicado equilibrio entre el cuidado profesional y una atracción peligrosa. Ni Thomas ni la doctora Michei reconocían la creciente conexión entre ellos, pero cada interacción estaba cargada con una corriente eléctrica de posibilidad. Se sentaban las bases para algo que amenazaba con destrozar los límites cuidadosamente trazados de sus vidas en el pequeño pueblo. Las sombras de la tarde se alargaban sobre la práctica familiar Michei cuando Thomas llegó para su cita de las 7:30 de la tarde. El estacionamiento estaba vacío, excepto por el Mercedes de la doctora Michei, cuya elegante forma reflejaba los últimos rayos del atardecer. En el interior, el habitual bullicio de la oficina había sido reemplazado por un pesado silencio. Los tacones de la doctora Michei resonaban sobre el suelo de madera mientras lo guiaba hacia la sala de exámenes. Había dejado de usar su bata blanca,
llevando una blusa de seda que atrapaba la tenue luz. El aire se sentía cargado de una tensión no dicha mientras Thomas se sentaba en la camilla de examen. ¿Tu última cita del día?, preguntó él, su voz más áspera de lo que pretendía. Mi única cita esta noche, respondió ella, cerrando la puerta con una lentitud deliberada. Quería asegurarme de que tuviéramos tiempo adecuado. El examen comenzó como siempre, sus manos eran profesionales, metódicas. Pero esa noche, algo era diferente. Su toque se demoraba más, se deslizaba más lejos. La respiración de Thomas se volvió irregular mientras los dedos de ella trazaban patrones sobre su piel desnuda. La tensión muscular aquí, murmuró ella, parándose más cerca de lo necesario, está reteniendo tanto estrés. Su aliento era cálido contra su cuello. Llevas las cargas de todos, ¿verdad, Thomas? Él giró ligeramente la cabeza, sus rostros a pocos centímetros de distancia. La pretensión profesional se desmoronó cuando sus ojos se encontraron. Ninguno podría decir quién se movió primero. Quizás se movieron juntos, atraídos por meses de atracción resistida. Sus labios se encontraron con una intensidad que sorprendió a ambos. El beso se profundizó, los años de diferencia de edad y las barreras sociales desapareciendo en el calor del momento. Sus manos agarraron sus hombros mientras las de él la atraían más cerca. El papel de la camilla crujió bajo ellos, un recordatorio agudo de donde estaban. Se separaron, ambos respirando con dificultad. La doctora Michei retrocedió, tocándose los labios con dedos temblorosos. La realidad de lo que acababan de hacer se estrelló sobre ellos. Ella era su doctora, la amiga de su esposa, 20 años mayor que él. Él era un hombre casado, su paciente, lo suficientemente joven como para ser su hijo. Thomas, yo, comenzó, pero las palabras le fallaron. La doctora distinguida había desaparecido, reemplazada por una mujer emocionada y aterrorizada a la vez por lo que acababa de suceder. Rachel, dijo él, usando su nombre de pila por primera vez en esa habitación. El sonido de su nombre quedó suspendido entre ellos como una promesa o una amenaza. Lo que comenzó en esa sala de exámenes rápidamente escaló a una serie de encuentros cuidadosamente orquestados. El Hartford Grand Hotel se convirtió en su santuario, la habitación 412 su mundo secreto. La doctora Michei llegaba primero, su actitud profesional enmascarando su anticipación. Thomas llegaba 30 minutos después, usando el ascensor de servicio para evitar el vestíbulo. Su primer encuentro en el hotel fue incómodo, ambos hiperconscientes de las implicaciones. Pero cuando ella abrió la puerta, vistiendo un vestido negro que desafiaba su edad, toda vacilación desapareció. Se unieron con una urgencia que los sorprendió a ambos, meses de tensión finalmente encontrando liberación. La clínica se convirtió en otro refugio. Las citas vespertinas se transformaron en encuentros apasionados en su oficina privada. El riesgo de ser descubiertos añadía una emoción peligrosa. Cada crujido del viejo edificio, cada sonido distante aceleraba sus corazones, pero solo los acercaba más. Desarrollaron un código en los mensajes de texto. Revisión de archivo necesaria significaba que ella quería ver. El dolor de espalda está empeorando era su señal. Sus teléfonos se convirtieron en líneas de vida de comunicación secreta. Tarde en la noche, enviaban mensajes durante horas, compartiendo pensamientos que no podían expresar a la luz del día. A veces se encontraban en Riverside Park, lo suficientemente lejos del pueblo para evitar ser reconocidos. La doctora Michei dejaba su característico Mercedes en casa y conducía un auto de alquiler modesto. Caminaban por senderos escondidos, robándose besos detrás de los árboles como adolescentes en lugar de una doctora de mediana edad y su paciente casado. Su pasión creció con cada encuentro. Lo que había comenzado como atracción física se profundizó en algo más complejo y peligroso. Cada toque, cada momento robado se volvió más precioso y más imprudente. En los momentos privados entre la pasión, comenzaron a compartir partes de sí mismos que habían ocultado a los demás. La doctora Michei habló de su soledad, de los logros vacíos que llenaban su vida pero no su corazón. Thomas confesó sus sentimientos de insuficiencia, atrapado en una vida que parecía encogerse a su alrededor. La diferencia de edad, inicialmente solo una emoción, se volvió algo más matizado. Ella le ofreció la sabiduría de sus años, guiándolo a través de sus dudas con una certeza que venía de la experiencia. Él la hacía sentir viva de nuevo, despertando partes de ella que pensaba que habían muerto con su juventud. Compartían secretos en conversaciones susurradas. Ella le contó sobre un paciente que perdió al principio de su carrera, la culpa que aún cargaba. Él admitió su alivio cada vez que Emily sufría un aborto espontáneo,
y luego su vergüenza por sentir ese alivio. Sus confesiones los unieron más, cada verdad compartida otro hilo en su peligrosa conexión. La atracción física seguía siendo intensa, pero ahora llevaba un significado más profundo. Cada toque estaba cargado de comprensión, cada beso pesado con secretos compartidos. Se encontraban tomando mayores riesgos, necesitando más tiempo juntos, más conexión. Sin embargo, los riesgos profesionales se hicieron más grandes. Cada vez que la doctora Michei le recetaba algo o realizaba un examen, violaba más límites éticos. Su posición respetada en la comunidad médica, construida durante décadas, pendía de un hilo de descubrimiento. Las mentiras comenzaron siendo pequeñas pero se multiplicaron rápidamente. Thomas inventaba turnos de trabajo tardíos y proyectos de fin de semana. La doctora Michei creaba conferencias médicas y compromisos profesionales. Cada engaño requería otros para mantenerlo, construyendo una compleja red de falsedades. La comunidad se convirtió en un campo minado de potenciales descubrimientos. Desarrollaron estrategias elaboradas para mantener las apariencias. En la iglesia, eran cuidadosamente casuales, limitando sus interacciones a breves intercambios públicos. En reuniones sociales, se mantenían separados, robando miradas a través de las habitaciones mientras participaban en conversaciones separadas. Los momentos de riesgo se hicieron más frecuentes a medida que crecía su imprudencia. Una vez, Emily llegó temprano para recoger a Thomas de una cita, casi sorprendiéndolos en un abrazo. Otra vez, una enfermera se quedó tarde inesperadamente, obligándolos a mantener su farsa de doctor y paciente mientras ardían de deseo insatisfecho. Su pasión se intensificaba con cada riesgo. Los momentos secretos se volvían más desesperados, más consumidos. En las tardes robadas en el Hartford Grand, se perdían el uno en el otro, el mundo exterior desvaneciéndose. Cada toque, cada beso valía cualquier consecuencia. Sin embargo, la culpa ensombrecía su placer. Thomas regresaba a casa con la sonrisa confiada de Emily, el perfume de la doctora Michei aún en su piel. La doctora Michei se sentaba frente a ellos en cenas, observando cómo Emily compartía orgullosamente su amistad con los demás, sabiendo que traicionaba esa confianza con cada mirada secreta a Thomas. La doble vida comenzó a pasar factura. Thomas se volvió distante con Emily, incapaz de cerrar la creciente brecha entre sus dos mundos. La doctora Michei notó que su trabajo sufría, su enfoque constantemente tirado hacia pensamientos de su próximo encuentro. Sin embargo, ninguno podía imaginar detenerse, su conexión se había vuelto demasiado vital, demasiado absorbente como para renunciar a ella. La primera grieta en la confianza de Emily apareció un martes por la mañana. El teléfono de Thomas vibró durante el desayuno, y él lo volteó boca abajo demasiado rápido. Ella alcanzó a ver la notificación. Doctora M, revisión de archivo. Algo en su reacción se sintió mal, activando un instinto que había estado reprimiendo. Los pequeños cambios en Thomas se habían estado acumulando. Una nueva colonia que ella no le había comprado. Camisas que no recordaba haber lavado. Reuniones nocturnas que nunca parecían generar papeleo. Su toque se había vuelto vacilante, casi culpable, cuando se acostaban juntos por la noche. En la iglesia, los susurros se detenían cuando ella se acercaba. La señora Peterson, siempre conversadora después del servicio, se mostraba extrañamente callada cuando Emily mencionaba a la doctora Michei. Una doctora tan dedicada, decía la mujer mayor, con un tono que Emily no lograba entender del todo. El comportamiento de la doctora Michei también había cambiado. Su amistad, antes cálida, ahora se sentía tensa. Durante el chequeo de Emily, la sonrisa de la doctora parecía forzada, sus preguntas sobre Thomas demasiado casuales. Cuando Emily mencionó sus problemas de fertilidad, la doctora Michei cambió de tema, evitando el contacto visual. Su matrimonio desarrolló fracturas invisibles. Thomas dejó de unirse a ella para las oraciones matutinas. Las cenas dominicales con la doctora Michei se volvieron menos frecuentes, pero las citas de Thomas aumentaron. Emily se encontró comiendo sola más a menudo, mirando su silla vacía. Las pruebas se acumularon en formas silenciosas. Cargos inexplicables en la tarjeta de crédito en un hotel de Hartford. Kilometraje en su auto que no coincidía con los lugares de trabajo que mencionaba. Un recibo de perfume de mujer que él explicó apresuradamente como un regalo para su hermana, pero que nunca entregó. La investigación de Emily comenzó de manera metódica. Registró los movimientos de Thomas en un pequeño cuaderno, rastreando discrepancias entre su horario declarado y su paradero real. Surgió un patrón, citas nocturnas siempre los martes y jueves, siempre con la doctora Michei. Instaló una aplicación de rastreo en su teléfono mientras él dormía,
disfrazada como una actualización del sistema. Los datos de ubicación contaban su propia historia: paradas frecuentes en el Hartford Grand Hotel, largas estancias en la clínica fuera de horario, desvíos inexplicables al Riverside Park. Los estados de cuenta bancarios revelaron una historia secreta: retiros de efectivo en cajeros cerca del hotel, cargos en restaurantes donde nunca mencionó haber comido, un patrón de gastos que pintaba un cuadro que ella no quería ver. Emily lo siguió un martes por la noche, tomando prestado el auto de una amiga. Lo vio entrar a la clínica a las 7:30 de la tarde. Las luces de la oficina permanecieron encendidas hasta las 9:45. Cuando finalmente se apagaron, Thomas y la doctora Michey salieron juntos, parados demasiado cerca en el oscuro estacionamiento. Los registros telefónicos proporcionaron más pruebas: cientos de mensajes a un número que ella no reconocía, llamadas nocturnas que duraban horas. Cada registro se sentía como un golpe físico, otra grieta en su mundo. El rastro financiero se volvió más claro. Descubrió una tarjeta de crédito separada que no conocía, cuyos estados de cuenta estaban llenos de cargos en hoteles y restaurantes caros. Cada recibo, cada registro de transacción era otra pieza de evidencia condenatoria. La prueba final llegó por un descuido. Thomas dejó su teléfono desbloqueado mientras se duchaba. Los mensajes de texto que encontró no dejaban lugar a dudas: intercambios íntimos, planes secretos, declaraciones de sentimientos entre su esposo y su doctora. El colapso emocional de Emily fue privado y completo. Vomitó en su baño, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos. La traición era doble: no solo su esposo, sino también su doctora de confianza, su amiga. Años de confidencias compartidas sobre problemas de fertilidad, asuntos matrimoniales, miedos íntimos, todo ahora contaminado. Su primera llamada fue a Sandra Peters, su amiga de la infancia y abogada local de divorcios. La consulta fue dolorosa pero necesaria. El rostro de Sandra se tornó grave mientras Emily presentaba las pruebas, particularmente las violaciones éticas de la doctora Michey. La junta médica estará muy interesada en esto, dijo Sandra, tomando notas detalladas. Una doctora teniendo una relación con un paciente, hay implicaciones serias. La comunidad se unió a su alrededor en silencio. La señora Peterson finalmente compartió lo que había visto, a Thomas y la doctora Michey en un abrazo íntimo detrás de la iglesia después de un servicio. Otros se acercaron con historias similares, observaciones que habían estado demasiado incómodos para mencionar. Emily contactó a la Junta Médica Estatal de forma anónima, preguntando sobre los procedimientos para reportar violaciones éticas. La respuesta fue inmediata y seria. Comenzó a preparar una denuncia formal, documentando cada incidente, cada violación de conducta profesional. Emily organizó sus pruebas meticulosamente: registros telefónicos, estados de cuenta bancarios, fotografías tomadas por miembros preocupados de la iglesia, capturas de pantalla de mensajes de texto, recibos de hotel. Creó múltiples copias, guardándolas en lugares seguros. La confrontación requería una planificación cuidadosa. Eligió la próxima recaudación de fondos de la iglesia, un evento público donde estarían presentes tanto Thomas como la doctora Michey. La presentación de diapositivas del evento sería la oportunidad perfecta. Se reunió con el pastor Roberts, compartiendo su descubrimiento y sus intenciones. Su apoyo fue condicional pero presente. Mía es la venganza, dice el Señor, le recordó con suavidad, pero estuvo de acuerdo en que la verdad debía salir a la luz. La preparación emocional fue más difícil. Emily pasó horas en oración, luchando con sus decisiones. Visitó la tumba de su madre, buscando fortaleza. Cada noche, se acostaba junto a Thomas, sintiendo el abismo entre ellos ensancharse, preparándose para lo que estaba por venir. Los miembros de la iglesia fueron informados discretamente. Aseguraron que los niños estarían ausentes durante la confrontación. La esposa del pastor ayudó a Emily a preparar su presentación, sus manos firmes cuando las de Emily temblaban. La decisión final pesaba mucho. La exposición pública destruiría múltiples vidas: su matrimonio, la carrera de la doctora Michey, su posición en la comunidad. Sin embargo, la magnitud de la traición exigía nada menos. Emily sintió una fría certeza asentarse sobre ella mientras tomaba su decisión. La iglesia episcopal de St. Mary brillaba bajo el cielo otoñal, sus vitrales iluminados desde el interior. La recaudación de fondos anual había transformado el salón de la iglesia en un elegante recinto con manteles de lino blanco, centros de mesa de cristal y una suave luz de velas. Los ciudadanos prominentes de Riverside llegaban vestidos con sus mejores galas, ajenos a que estaban a punto de presenciar la destrucción de 3 vidas. Emily llegó primero,
vistiendo un inusualmente severo vestido negro. Se movía con precisión mecánica, revisando repetidamente el equipo audiovisual. Sus manos temblaban ligeramente mientras insertaba la memoria USB en la computadora portátil, pero su rostro permanecía compuesto, casi inquietantemente tranquilo. ¿Todo listo para tu presentación, querida? La señora Peterson tocó suavemente su brazo, una de las pocas que sabía lo que estaba por ocurrir. Sí, respondió Emily, su voz firme. Todo está perfectamente listo. Thomas y la doctora Mitchell llegaron por separado, manteniendo su distancia cuidadosamente calculada. Él llevaba un traje gris carbón que Emily sabía que había comprado en secreto. La doctora Mitchell, con un vestido burdeos profundo, el cabello plateado elegantemente peinado, proyectaba una presencia tan distinguida como siempre. Se saludaron con casualidad ensayada, una actuación perfeccionada tras meses de engaño. El salón se llenó rápidamente. Miembros de la Junta del Hospital, del Consejo de la Iglesia y dignatarios locales, todos aquellos cuyo respeto la doctora Mitchell había cultivado durante años, tomaron asiento. Emily los observaba ocupar sus lugares, notando cómo su esposo y su amante se ubicaban en mesas diferentes, evitando mirarse pero exquisitamente conscientes de la presencia del otro. El pastor Roberts abrió la noche con una oración sobre la verdad y la justicia. Emily vio a Thomas estremecerse ligeramente ante las palabras "líbranos del mal". La doctora Mitchell mantuvo la compostura, aunque sus dedos agarraban su vaso de agua con demasiada fuerza. La tensión aumentó durante la cena. Los platos de comida costosa permanecieron mayormente intactos en la mesa de Emily. Ella se sentó en silencio, observando los minutos acercarse a las 8, cuando su presentación estaba programada. Y ahora, anunció el pastor Roberts, la señora Emily Anderson compartirá una presentación especial sobre la confianza y la sanación en la comunidad. Emily caminó hacia el podio mientras las luces se atenuaban. El proyector cobró vida, y en lugar de las esperadas fotos de caridad, la pantalla se llenó con mensajes de texto entre Thomas y la doctora Mitchell. Mi esposo, la voz de Emily resonó clara, y nuestra confiable médica familiar han estado teniendo una relación durante los últimos 8 meses. El silencio atónito duró exactamente 3 segundos antes de que la sala estallara. Thomas se levantó a medias de su silla, su rostro perdiendo color. La doctora Mitchell permaneció inmóvil, su máscara profesional rompiéndose mientras décadas de reputación se desmoronaban a su alrededor. Emily mostró su evidencia de manera metódica. Recibos de hotel, estados de cuenta bancarios, fotos de vigilancia tomadas por miembros de la iglesia. Cada nueva imagen provocaba jadeos y murmullos de la multitud. No solo han traicionado sus votos matrimoniales y éticos profesionales, continuó Emily, su voz ganando fuerza, sino que han burlado la confianza de toda esta comunidad. La doctora Mitchell finalmente se levantó, su compostura hecha añicos. Emily, por favor, ¿qué? Rachel, la risa de Emily fue amarga. Por favor, no le cuentes a todos cómo me aconsejabas sobre mis problemas de fertilidad mientras te acostabas con mi esposo. Por favor, no menciones cómo te sentaste en mi mesa, comiste mi comida, fingiste ser mi amiga. Thomas intentó acercarse al podio, pero varios ancianos de la iglesia bloquearon su camino. Los miembros de la junta del hospital ya se estaban reuniendo en una esquina, teléfonos apareciendo en sus manos. Los colegas de la doctora Mitchell la miraban con una mezcla de shock y repulsión. Confié en ti. La voz de Emily se quebró ligeramente. Todos confiamos en ti. La presentación continuó implacable. Cada reunión secreta, cada mentira, cada traición fue expuesta ante la comunidad a la que todos habían servido. La destrucción fue absoluta y metódica. La doctora Mitchell fue la primera en huir del salón, sus tacones resonando rápidamente sobre el suelo de mármol. Emily la siguió, el dolor y la ira impulsándola hacia adelante. Thomas corrió detrás de ambas, llamando sus nombres. Se encontraron en el estacionamiento, las luces exteriores de la iglesia proyectando sombras duras sobre sus rostros. Otros invitados se derramaron detrás de ellos, formando una audiencia incierta para el drama que se desarrollaba. Emily, detén esta locura, suplicó Thomas. ¿Locura? Emily se volvió hacia él. ¿Fue locura cuando te escabullías con ella? ¿Cuándo me mentías en la cara? La doctora Mitchell intentó llegar a su auto, pero Emily bloqueó su camino. No puedes huir de esto, Rachel. Nunca quise hacerte daño, dijo la doctora Mitchell, su voz profesional rompiéndose. Simplemente pasó. La mano de Emily salió disparada, empujando a la doctora Mitchell hacia atrás. ¿Durante 8 meses? ¿En mi cama? Thomas agarró el brazo de Emily. Ella se soltó violentamente,
el impulso llevándola hacia adelante. La doctora Michei tropezó hacia atrás, su tacón enganchándose en el borde de la acera. El tiempo pareció ralentizarse mientras perdía el equilibrio, sus brazos agitándose. El sonido de su cabeza golpeando los escalones de concreto resonó en el estacionamiento. La sangre se extendió rápidamente alrededor de su cabello plateado, convirtiendo el Burdeos en negro bajo las luces intensas. Rachel. El grito de Thomas cortó el aire nocturno. Emily quedó paralizada, su ira evaporándose en horror. Los miembros de la iglesia se apresuraron hacia adelante. Alguien estaba llamando al 911. La doctora Michei yacía inmóvil, su elegante porte transformado en algo terrible y final. La ambulancia llegó 6 minutos después, pero todos ya sabían que la doctora Rachel Michei, respetada médica y amante secreta, nunca se levantaría de nuevo. La investigación policial avanzó rápidamente. Decenas de testigos ofrecieron declaraciones. Las pruebas cuidadosamente reunidas por Emily sobre la infidelidad se convirtieron en un tipo diferente de evidencia, estableciendo un motivo, más que un adulterio. La comunidad se fracturó en líneas invisibles. Algunos apoyaron a Emily, entendiendo, aunque no justificando, sus acciones. Otros la condenaron absolutamente, sin importar la provocación. La congregación de St. Mary se dividió, con muchos miembros marchándose a otras iglesias, incapaces de sentarse en los bancos que habían presenciado semejante escándalo. La investigación de la Junta Médica fue exhaustiva pero, en última instancia, inútil. Las violaciones éticas de la doctora Michei le habrían costado su licencia, pero la muerte hizo irrelevantes tales castigos. Su consultorio cerró permanentemente, dejando a cientos de pacientes enfrentando sentimientos de traición y pérdida. Thomas desapareció de Riverside pocos días después del funeral. No fue necesario un divorcio. Emily fue acusada de homicidio involuntario. Su juicio dividiría aún más a la comunidad, pero el resultado estaba predeterminado por ese momento de ira en los escalones de la iglesia. La casa de los Anderson quedó vacía, sus ventanas oscuras. Los miembros de la iglesia murmuraban sobre el pecado y el juicio, pero la verdad era más mundana y más trágica. 3 personas se habían perdido en una red de deseo y engaño, y ninguna había salido indemne. Los costos finales seguían acumulándose, una doctora distinguida muerta, un matrimonio destruido, una mujer enfrentando prisión, la confianza de una comunidad hecha añicos. La historia sería contada y recontada en Riverside, una advertencia sobre el precio de la traición y los peligros de la venganza. El pastor Roberts dirigió un servicio de oración por la sanación, pero la iglesia permaneció dividida. Los escalones donde cayó la doctora Michei fueron limpiados, pero algunos feligreses aún evitaban usar esa entrada. El escándalo cambió la forma en que las prácticas médicas locales manejaban las relaciones médico-paciente, aunque tales políticas llegaron demasiado tarde para los involucrados. Al final, la tragedia no residía en la confrontación dramática ni en la caída fatal. Estaba en las pequeñas decisiones que los llevaron hasta allí, cada mentira, cada reunión secreta, cada momento de debilidad que se acumuló hasta que el colapso se volvió inevitable. Mientras Emily era llevada esposada, alcanzó a ver por última vez la iglesia episcopal de St. Mary. Los vitrales aún brillaban, la cruz seguía apuntando al cielo, pero todo lo demás había cambiado. En una sola noche, 3 vidas habían sido destruidas y muchas otras alteradas para siempre, todo por deseos que no pudieron ser controlados y verdades que no pudieron ser contenidas. La historia de la relación de la doctora se desvanecería con el tiempo, pero su impacto resonaría a través de generaciones en Riverside, un recordatorio de que bajo la superficie de cada comunidad yace el potencial tanto para el amor como para la destrucción, la redención y la caída.